Muy buenos días tengan, amados hermanos, Dios les bendiga. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias y así en reverencia, estando de pie, escuchemos la palabra del Señor. Estamos en Mateo capítulo 4, los versículos de esta mañana corresponden desde el 12 al 17 en este mensaje titulado El reino de Cristo invade las tinieblas. Dice así la bendita palabra del Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, por este domingo. Te damos gracias, Señor bendito, porque podemos estar reunidos, Señor, para ser alimentados por la verdad de tu palabra, Señor. Pedimos en esta mañana que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y podamos ver la luz del Evangelio, la luz, Señor, en medio de las tinieblas, la luz, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos que podamos ser iluminados con la verdad para vivir en esa luz, Señor, y que también podamos llevar esa luz a otros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, buenos días. Cuando empezamos este evangelio, la serie en Mateo, déjeme recordarle, Mateo tiene un propósito muy específico, muy particular, y ese es el de presentar o mostrar un aspecto muy importante de la persona de Cristo, que es Cristo como el verdadero Rey. Y les dije al iniciar esta serie que todo lo que vayamos aprendiendo, todo lo que vayamos viendo en este evangelio, debemos verlo a través de esa perspectiva. Jesús es el Rey prometido de gloria que vino a este mundo para rescatarnos. Y es que, hermanos, el pecado ha corrompido las fibras más profundas de nuestro ser. El pecado daña la manera en que debiéramos funcionar, y la Escritura es clara cuando testifica que la mente del hombre, desconectada de la verdad de Dios, se ha entenebrecido, se ha perdido en las sombras de la necedad y está viciada conforme a deseos engañosos, según nos dice Efesios capítulo 4. Es por esa razón, hermanos, que vivimos en una sociedad de todo tipo de contradicciones que van más allá de lo ridículo. Pareciera que el hombre ha perdido la razón completamente. Vivimos en un mundo que anhela la luz y que busca la iluminación, pero se esconde en la oscuridad buscando consuelo en placeres fugaces y en mentiras que ofrecen solo un alivio emocional y pasajero. Pero cuando Jesucristo entró en la escena pública de la historia humana, no vino como una simple voz para dar consejos, no vino como un simple maestro moral para ofrecer sugerencias a la gente de cómo ser felices o cómo alcanzar sus sueños. Jesús vino, hermanos míos, como el legítimo rey de la profecía, trayendo la imparable invasión de su reino sobre este mundo caído. Él es la luz que vino a echar fuera toda oscuridad. Su mensaje no fue un mensaje lleno de excusas. No fue un mensaje con pretextos o un anuncio que buscara la aprobación popular. Fue una proclamación de arrepentimiento que ha cambiado la vida de quienes le han seguido y ha alterado el curso de la historia por completo. Solo podemos imaginar, hermanos míos, a nuestro Jesús con su poderosa voz predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos míos, Jesús
no caminaba a la orilla del mar o entre la gente en alguna aldea, dando consejos con una voz quedita, bajita, sugiriendo que vengan a Él. Proclamaba el anuncio de la llegada de su poderoso reino. Esas palabras, como un relámpago incontenible, atravesaron la oscuridad del mundo, partiéndolo en dos. Él dijo: el que no está conmigo está contra mí. Ese es el Jesús que predicamos, hermanos. Un rey poderoso que caminó en esta tierra, el rey poderoso del universo. A veces tenemos la idea de que Jesús era un hombre, un triste carpintero humilde de Belén, cuando, hermanos, estamos hablando del Rey de Gloria, que ciertamente en su estado humanado fue humilde en el sentido de su carácter, que fue, hermanos míos, un hombre que creció en una insignificante aldea, pero cuando abrió su boca para predicar, la gente quedaba estupefacta, anonadada, y decía: nadie ha hablado así. Ese hombre predica como quien tiene autoridad y no como los escribas. Desde el comienzo de su ministerio público, hermanos, su mensaje fue radicalmente controversial. Y no fue solo un mensaje o un llamado, sino una orden. Jesús, el Rey, manda a todos a venir en sumisión a su autoridad para darles salvación gratuitamente. Él expuso el pecado, señaló la perversidad, desenmascaró la hipocresía, destrozó las ilusiones de la justicia propia y exigió una transformación esencial cuando dijo: os es necesario nacer de nuevo. Y eso es lo que todos los que estamos aquí tenemos que escuchar. Esta transformación radical de la predicación de Cristo Jesús es esta: arrepentíos, porque es necesario que nazcan de nuevo. El que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Es imposible. El reinado de Jesucristo, hermanos, no es una idea distante, no es filosofía, no es un concepto, ni es un estudio teórico. Es una contundente realidad poderosa y presente que obliga a cada persona en este mundo a tomar una decisión. ¿Vas a rendirte a Él y abrazar su luz en obediencia? ¿O vas a esconderte de Él en la oscuridad, en tu rebeldía? Solo existen esas dos opciones. Quizá el mundo no estaba listo para su luz y tal vez, hermanos, muchos todavía no lo están, pero el poder de su palabra no se puede negar. Él es el Rey que trajo luz a un mundo oscuro y su mensaje continúa hasta el día de hoy confrontándonos, hermanos, constantemente con esta pregunta, la pregunta más importante de todas. ¿Nos postraremos doblando las rodillas ante el Rey de Gloria o no? En este pasaje, hermanos, observamos la verdad audaz del reinado de Jesús y su controvertida demanda de arrepentimiento. Esto no es una simple historia, hermanos. Este es el corazón mismo del Evangelio. Y nos llama a responder a aquel que es el único que tiene la autoridad para traer luz a nuestras almas y para dar vida a un mundo que perece. Este pasaje de la Escritura nos narra, hermanos, el plan estratégico perfecto con el que el Rey Jesucristo inicia la invasión del mundo que yace bajo el poder de las tinieblas para liberarlo del mal con la luz de su Evangelio. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana en este pasaje. De nuevo, hermanos, este es el plan estratégico perfecto del Rey. Esto es lo que está ocurriendo aquí. El Rey de este reino poderoso ha llegado para conquistar el mundo de las tinieblas. Veremos, hermanos míos, 4 puntos en esta mañana. Estaremos viendo el tiempo perfecto en el versículo 12, el lugar perfecto en el versículo 13, el cumplimiento perfecto en los versículos 14 a 16 y terminaremos con el mensaje perfecto en el versículo 17.
Así que empecemos, hermanos. El tiempo perfecto, punto número 1 en esta mañana, versículo 12. Inicia este versículo diciendo: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Vamos a centrarnos primero en esta parte que nos dice que Juan estaba preso. Recordemos, hermanos, que Juan había estado predicando y bautizando para preparar el camino del Mesías, para preparar el camino de este rey prometido. El arresto de Juan señala una transición divinamente designada por Dios para que ocurriera. De hecho, en el pasaje paralelo en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, lo que vemos en el texto es que dice: después que Juan fue encarcelado, y el mismo Jesús predicaba diciendo: el tiempo se ha cumplido. Ese es un registro que no nos da Mateo, pero sí lo encontramos en Marcos. Jesús anunciaba claramente: el tiempo se ha cumplido. El ministerio de Juan, hermanos, había llegado a su fin por designio divino, no por circunstancias casuales del destino. No porque tristemente Juan el Bautista tuvo la mala suerte de ser encarcelado y entonces tuvo que dejar de predicar. No, hermanos, este es el tiempo perfecto, este es el tiempo que Dios había señalado, este es el tiempo que se había cumplido. El mismo Juan, en Juan capítulo 3, versículo 30, nos dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan sabía que era necesario que Jesucristo continuara en su ascenso, en su predicación, y que Él menguara, que Él se vaya haciendo cada vez más pequeño hasta que desapareciera. Juan el Bautista, hermanos míos, conocía la razón de su vivir. Y la pregunta para nosotros hoy que estamos aquí sentados es: ¿sabes tú la razón de tu existir? ¿Sabes tú por qué vives? Todo lo que existe tiene una razón. Todo lo que hay tiene un propósito. Si usted piensa en una silla, esa silla fue creada, diseñada con un propósito. El propósito es que alguien se siente ahí. Y así podríamos pensar, hermanos míos, en cada una de las cosas que nos rodean. Cada cosa tiene un propósito. La pregunta es: ¿tú conoces tu propósito? ¿Sabes tú cuál es la razón de tu existir? ¿O estás viviendo simple y sencillamente de balde, día tras día, alimentándote para no morir, pero en realidad no sabes ni por qué vives? La primera pregunta, hermanos míos, en el Catecismo Menor de Westminster es la siguiente: ¿cuál es el fin principal del hombre? Esto, hermanos míos, es enseñanza básica para niños. No lo estoy diciendo, hermanos, exagerando, ni lo estoy diciendo sarcásticamente. El Catecismo Menor de Westminster enseña a los niños esto. Y la primera pregunta en ese catecismo, que ni siquiera es la versión para los adultos, dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Respuesta: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esto no puede ser un misterio entre cristianos. Conocemos el propósito de nuestra vida. Sabemos la razón por la cual el Señor nos salvó. Sabemos la razón por la cual el Señor nos creó en el vientre de nuestra madre. Debemos glorificarle y debemos gozarnos en Él. Existes, hermano mío, hermana mía, para glorificar a Dios. Esa es la razón de tu existencia. Existes para gozar de Dios por siempre y para siempre. Por eso es que existes. Y cuando tú no estás cumpliendo con el propósito de tu vida, no es una sorpresa que vivas una vida miserable, una vida sin sentido, porque no estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te diseñó. Fyodor Dostoyevsky, el famoso novelista cristiano de nacionalidad rusa, escribió lo siguiente: el misterio de la existencia humana no yace solamente en mantenerse vivo, sino en encontrar algo por lo cual vivir. Hermano mío, yo añadiría a eso, no algo por lo cual vivir, sino alguien por quien vivir, y ese es Jesucristo. Nadie está vivo realmente, hermanos míos, hasta que encuentra el propósito por el cual vive. Escuche usted bien eso. Nadie está verdaderamente vivo hasta que encuentra el propósito por el cual vive. Recuerda esto: existes para glorificar a Dios.
Y tenemos la certeza de que Dios, hermanos, es soberano sobre cada evento en la vida, incluso en la persecución de sus profetas, incluso en la muerte de sus santos. Juan ha cumplido, hermanos míos, con su propósito de vida. Él ha preparado el camino del Mesías. Él sabía a qué vino y estuvo en su presente cumpliendo cada día con lo que se le había asignado. Él ha predicado la verdad, ha llamado a la gente al arrepentimiento, no ha callado al llamar el pecado por su nombre, y eso es precisamente la razón por la cual él está encarcelado. Juan podría preguntarse: Señor, ¿pero qué estoy haciendo mal? Si yo te sirvo, si yo predico, Señor, si yo te amo, si yo estoy haciendo tu voluntad, ¿por qué me encarcelaron? Precisamente porque ese era el plan de Dios para Juan. No podemos, hermanos míos, juzgar por las circunstancias que nos rodean, sean estas ventajosas o desventajosas, si estamos en la voluntad de Dios o no. ¿Cómo sabemos que estamos en la voluntad de Dios o no? Hermanos míos, la Escritura. Juan sabía lo que estaba escrito acerca de él y él hacía eso. Por lo tanto, una consecuencia de estar predicando como predicaba, valientemente mostrando y llamando el pecado, llamando al arrepentimiento y preparando el camino del Señor, consecuencia, él está encarcelado. Marcos capítulo 6 nos cuenta por qué Juan está encarcelado. Y es que por causa de esta mujer llamada Herodías, el rey Herodes Antipas había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. ¿Cuál situación era esta, hermanos? Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero Herodes, enamorado de su cuñada, la tenía consigo como su mujer. Y Juan había dicho a Herodes: no te es lícito tener como tuya a la mujer de tu hermano. ¿Qué abominación es eso?, decía Juan. Hermanos, pero Herodes no estaba tan preocupado por el hecho que le señalaran la vulgaridad en la que estaba viviendo, la obscenidad en la que él quería llevar su casa, su familia y su hogar. Eso no era tanto lo que le preocupara. Hermanos, el problema era que Juan dijo una palabra muy importante cuando lo llamó y dijo: eso está mal, eso es pecado. Dijo: no te es lícito. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque Herodes se habría puesto tan mal, o Herodías se hubiera puesto tan mal. Hermanos, porque él es el rey. Es el rey Herodes Antipas. Y él podría haber dicho: ¿de qué estás hablando, Juan? Si yo soy el rey aquí. Quien dice lo que es lícito y no, quien dice lo que es la ley y no, soy yo. Pero hermanos míos, cuando Juan llama: no es lícito lo que estás haciendo, rey Herodes, implica y presupone que hay una ley que está por encima del rey. Hay un rey que ha emitido esa ley, que es más grande que Antipas, y que él tenía que someterse a esa ley. Ese era el verdadero problema. Dijo: a mí no me vas a venir a decir, Juan, que hay una ley a la cual yo me tengo que sujetar. Y si hay una ley, hay un dador de la ley, entonces ese dador de la ley tiene que ser más grande que yo. Ese era el verdadero problema, hermanos. Así que Juan el Bautista, hermanos míos, es arrestado, y por influencia de Herodías, Juan no solo termina preso, sino que más adelante terminaría también decapitado. Él perdió la cabeza por estar haciendo, hermanos, la voluntad de Dios en el tiempo perfecto de Dios. Así como Juan el Bautista, hermanos míos, es el tipo de predicadores que son necesarios hoy. Predicadores que no tengan miedo a perder la cabeza si es necesario, que llaman las cosas por lo que son, de acuerdo a la palabra de Dios, y que no comprometen el evangelio. Y esos son los cristianos que urge se levanten en la iglesia del Señor. Cristianos que puedan vivir su vida cristiana sin temor al que dirán, sin temor a hablar del pecado por lo que es, sin doblar las rodillas ante los ídolos de este mundo. Hermanos míos, eso es lo que necesitamos hoy en día. Por eso es importante, hermanos, saber por qué es que vivimos. Cuando la razón última de la vida es clara a nuestros ojos, cuando entendemos la razón de nuestro vivir, la muerte ya no causa ningún temor, hermanos. Usted sabe por qué tiene miedo de morir. Si usted tiene miedo de morir, porque usted no sabe el propósito de su vida. Cuando uno entiende el propósito de su vida, ya no teme más morir.
Ya no teme a la muerte. Hemos encontrado la razón de todo. Hemos encontrado la verdad. Y esa verdad es Cristo. Estamos en Cristo y en Cristo, hermanos míos, toda seguridad viene a nuestro corazón. Entonces dice el texto, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Centrémonos ahora en esta parte, hermanos. Jesús regresa a Galilea. Quisiera que entendamos el momento en el que nos encontramos en esta narrativa. Recuerde, Jesús dejó Nazaret para ir a bautizarse al río Jordán. Eso lo vimos en Mateo capítulo 3, versículo 13. Esta es una distancia aproximadamente de 150 millas o unos 240 kilómetros. Es llevado después de esto por el Espíritu al desierto para ser tentado y después él se queda un tiempo en esa región, hermanos. Hace algunos viajes tanto a Jerusalén como a otros lugares de alrededor y entre el versículo 11 y el versículo 12 de Mateo capítulo 4, nuestra serie, pasó, hermanos míos, aproximadamente un año. Para nosotros es simplemente mover los ojos del versículo 11 al versículo 12. Pero en medio de todo eso hubo aproximadamente un año en donde hubieron diferentes cosas que Jesús hacía, pero no había comenzado a predicar. El que predicaba era Juan. Jesús estaba conociendo el área, las personas lo conocían. En ese intervalo de tiempo está las bodas de Caná, está que él empezó a conocer a algunos de los que serían sus discípulos. Un año completo pasó, hermanos, aproximadamente. Después, él regresa a Nazaret y estando ahí ocurre lo que nos narra Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30. ¿Qué cosa es? Que un día de reposo Jesús entra a la sinagoga ahí en Nazaret, en la ciudad donde él creció, donde todo el mundo lo conoce, y se le entrega el rollo del profeta Isaías. Él lo abre y empieza a leer y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto he sido ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para mendar los corazones quebrantados y abatidos. Y después de que termina todo eso, dice el texto que él entonces se sienta. ¿Por qué es importante eso, hermanos? Porque esa es la manera en que se predicaba en aquel tiempo. El predicador, la persona que necesitaba dar la enseñanza, no se quedaba de pie, sino que se sentaba. Y cuando el rabí se sentaba, toda la congregación alrededor de él se sentaba a escuchar su enseñanza. Eso quiere decir que cuando Jesús se sienta, él va a exponer el texto. ¿Y qué exposición del texto, hermanos? Él dijo: esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Y es así como Jesús anuncia: aquel siervo de Jehová que ha sido enviado en el poder del Espíritu Santo para alcanzar a todos los abatidos, soy yo. ¿Cómo responde la gente de Nazaret en la tierra donde él creció? Dice el texto, hermanos, que se prepararon para matarlo. Pero Jesús se perdió de ellos entre la gente y es aquí donde estamos ahora. Sale de Nazaret y ¿qué dice? Dice ahora que volvió a Galilea. Hay que decir, hermanos, que Nazaret es parte de Galilea, es una aldea de Galilea, pero aquí se refiere el texto a lo que vamos a ver en un momento, que es que él tenía que llegar a Capernaum. De esta manera, hermanos, después del encarcelamiento de Juan el Bautista, empieza oficialmente la proclamación del reino y el avance de la misión de Jesús. Comienza, hermanos míos, en el tiempo perfecto de Dios, no antes ni después, sino en lo establecido por Dios en su voluntad. Matthew Henry nos dice: Dios no se deja a sí mismo sin testimonio, ni nunca dejará a su iglesia sin líderes que proclamen el evangelio. Jesús, hermanos, establecería el epicentro de su ministerio en esta región de Galilea como un movimiento estratégico. Galilea, hermanos, es la parte más remota del país, es la más alejada de Jerusalén, por lo tanto, la más alejada del templo, por lo tanto, se concebía como la parte más alejada de la presencia de Dios. Es una región despreciada y marginada, y este se convierte en el punto de partida de la misión de Cristo. Galilea es la parte más remota y más alejada de todo lo que es santo. Cristo, hermanos míos, viene a los humildes, a los olvidados, a los excluidos, a los insignificantes, a aquellos que están lejos de Dios, demostrando así la naturaleza de aquellos que forman parte de su reino. El reino, hermanos míos, que no es de este mundo. Él vino, hermanos míos, no a los sanos, sino a los enfermos. Él no vino para llamar justos, sino a pecadores.
y estratégicamente se dirige hacia Capernaum. Observamos aquí, hermanos, la soberanía de Dios en el ministerio y la vida de Cristo. El traslado de Jesús a Capernaum, allí en Galilea, fue una respuesta al encarcelamiento de Juan el Bautista. Lo que nos recuerda que el ministerio de Jesús, hermanos, se desarrolló dentro del marco temporal de la providencia y soberanía de Dios. Nada fue al azar, nada fue producto de las circunstancias. ¿Y qué nos enseña esto? Hermanos, en nuestras vidas podemos y debemos confiar en que Dios es soberano sobre cada momento y en cada circunstancia que estamos viviendo. Todo se desarrolla de acuerdo a la agenda establecida por Dios. Todo es en su tiempo perfecto, no en el nuestro. Incluso cuando las cosas parecen sombrías o inciertas, sus propósitos se están desarrollando y estamos llamados a permanecer fieles en el presente, sabiendo que el tiempo futuro está garantizado en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Escuche usted eso. Nuestra tarea es permanecer fieles en el presente y descansar en que Dios garantiza el tiempo futuro en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Hermanos, esto debería traer a nosotros, hermanos, paz interior, la paz que sobrepasa el entendimiento. No sé qué va a pasar mañana, no sé si voy a estar vivo, no sé si voy a despertar, no sé qué va a pasar, hermanos míos, en el próximo minuto de la predicación. ¿Cómo podría yo estar preocupado por lo que va a pasar dentro de 5 años o 10 años, o el año que viene, o en 2 meses? Debemos confiar, hermanos, en la fidelidad de servir al Señor en el presente, repito, confiando que el tiempo futuro está garantizado en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Recuerde que estamos viviendo en un mundo en donde queremos todo ya, pero para ahora, pero esto era para ayer, era esto. No así en los tiempos de Dios, hermano. Mientras usted esté en fidelidad en el presente que le ha tocado vivir, descanse en que el futuro está garantizado en la voluntad de Dios. Punto número 2, hermanos, el lugar perfecto. Dice el versículo 13, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Como acabamos de ver, hermanos, el tiempo perfecto llegó y el ministerio de Jesús tiene que desplegarse ahora en toda su fuerza. Y para eso Jesús se establece en Capernaum, es decir, ahí empezó a vivir Jesús. Jesús, hermanos míos, no era un hippie. Jesús no era, hermano mío, es un hombre que le agarraba a vivir dormir bajo el puente y ahí se quedaba. Él tenía una casa, él tenía donde vivir. Y desde ahí, él salía a predicar a diferentes lugares y en ocasiones pasaba la noche, una temporada afuera. Pero ¿dónde estaba la casa de Jesús? Se establece en Capernaum, hermanos. Esta Capernaum está junto al mar, este es el mar de Galilea. En realidad, este mar de Galilea no es mar abierto, no es el mar Mediterráneo. Este, hermanos míos, realmente es un lago, también conocido como lago de Tiberíades. Tiene un área de 64 millas cuadradas, para que tengan una idea. Nuestra ciudad aquí en Lake Charles tiene aproximadamente 48 millas cuadradas de extensión. Entonces, ese lago es un lago grande para ser un lago. Capernaum, hermanos, es un cruce de territorios gentiles. Lo que quiere decir, acuérdense, la palabra gentil no significa que eran amables. Gentiles significa que eran extranjeros, no eran israelitas, no eran judíos. Eran personas de todas las diferentes naciones que rodeaban Israel. Hay extranjeros ahí y también hay algunos judíos. Esta es la región conocida como la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Por qué? Porque habían estas dos de las 12 tribus de Israel que tenían sus asentamientos en toda esa área. Esta ciudad, hermanos, Capernaum, sería la base de operaciones del ministerio del Rey Jesucristo. Este sería el cuartel general desde donde la conquista del mundo iniciaría. Esto es lo que estamos viendo, hermanos. Recuerden, es un rey, viene en su reino y va a conquistar este mundo caído. Va a conquistar este mundo perverso. Lo va a cambiar, lo va a tomar para sí. Y entonces deja Nazaret, hermanos míos, se dirige a Capernaum, establece ahí el Señor su casa, su hogar, donde pasaría un tiempo, pero lo tomaría como la base de operaciones de toda su misión.
¿Puede imaginar usted a estos generales de un ejército que se encierran en su cuartel general y están planeando cómo llevar a cabo una misión de conquista sobre otro país o sobre otro reino? Esto es lo que está haciendo Jesús ahorita. Llega ahí, se establece ahí y todo está plena y profundamente planeado en la voluntad del Padre. Él sabe lo que está haciendo. Capernaum fue escogida por Jesús de manera intencional. Tiene un propósito muy profundo, tiene un significado, hermanos, muy importante debido a la gran variedad de ciudadanos de diferentes naciones ahí. Este es un símbolo, al igual que la llegada de los magos de Oriente, recuerda esa predicación, apunta el alcance universal del Evangelio de Cristo. Por eso escogió Jesús Capernaum. Apocalipsis 7:9 nos muestra el futuro, nos muestra la conclusión de lo que inició en Capernaum. Y dice el versículo 9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Hermanos míos, eso es Capernaum, un lugar de diferentes naciones, de diferentes tribus, de diferentes lenguas, de diferentes personas. Dice Dios, aquí es donde voy a poner mi cuartel general de operaciones, porque esto es lo que había sido planeado por el Padre desde el principio. De hecho, hermanos míos, esto nos debe de recordar también Génesis capítulo 22, versículo 18. Dice lo siguiente: en tu simiente, le dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Jesús solo está cumpliendo con el plan. No vino Jesús y dijo, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué será bueno? Y si hacemos una carnita asada y le decimos a la gente que venga para que así de esa manera les podamos presentar el Evangelio. No, hermanos, está escrito cómo deberían haber sido hechas las cosas y eso es lo que está cumpliendo Jesús. ¿Qué es lo que sucede ahora? Hermanos, que en Gálatas capítulo 3, versículo 16, sabemos que esa simiente prometida a Abraham es Cristo. ¿De qué nación eres, hermano? ¿De qué país vienes? ¿De México, de Honduras, de El Salvador, de Colombia, de Cuba, de Nicaragua, de Estados Unidos? ¿De qué nación vienes? Hermano, es increíble, o debo decir, asombroso, mejor dicho, que por la gracia de Dios hemos sido redimidos y que Cristo nos salvó. Y cuando miramos este texto hay que entender que esa misión de rescate para salvar tu alma de la nación que seas comenzó hace 2000 años cuando Jesús, dejando Nazaret, se fue a Capernaum a empezar esa misión. Él tenía en mente tu nación, tu idioma, tu lengua, tus costumbres. Hermanos, y me atrevo a pensar que tu vecindario, tu casita ahí y tu nombre. Él sabía lo que estaba haciendo hace 2000 años. Y cuando Él va a este lugar de Capernaum lleno de diferentes naciones, de esa manera Él apuntaba y señalaba: en la luz que viene a través de Cristo serán benditas las naciones. Punto número 3 en esta mañana, hermanos, el cumplimiento perfecto. Versículos 14 a 16. Dice el versículo 14 que todo esto que está sucediendo es para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Mateo, hermano, nos vuelve a recordar y hace énfasis en ello, que todo esto no ha sido arbitrario, no ha sido porque sí, no es algo al azar, esto no es capricho de Jesús, ha sido por el cumplimiento de la palabra de Dios. Y no debemos desconectar el hecho de que Mateo acaba de relatarnos la tentación del rey en el desierto y cómo Jesús se mantuvo firme aferrándose a la palabra escrita. Eso es lo que estuvimos viendo los 2 domingos pasados. Mateo, hermanos, tiene la intención de que entendamos la importancia de la centralidad de la palabra de Dios como fundamento esencial del reino de los cielos. ¿Sobre qué base, hermanos míos, se sostiene el reino de los cielos? Respuesta: la palabra de Dios. El reino de Dios se levanta sobre la palabra de Dios y por la palabra de Dios en Jesucristo, quien es el Verbo encarnado.
Él es la palabra que vive. El reino de Dios se sostiene en eso, hermanos. El universo entero gira alrededor del eje central de la historia, que es la persona y obra de Jesucristo. Él es el sustentador. Nada ocurre en el reino de Dios como producto de las circunstancias. Todo ocurre como resultado del cumplimiento de su bendita palabra eterna. Y ahí está, hermanos, esa centralidad de la palabra de Dios. En este versículo, Mateo señala que las acciones de Jesús cumplieron al pie de la letra la profecía de Isaías. Al pie de la letra, hermanos. Exactamente como Dios lo había hablado por su profeta. Esto resalta, hermanos, el ministerio de Jesús siendo profundamente arraigado en la Escritura. ¿Y qué nos muestra a nosotros, hermanos? Nos muestra la importancia de vivir una vida dirigida por la palabra de Dios. ¿Se da usted cuenta que Jesús, siendo Jesús el Hijo de Dios, el ungido por el Espíritu Santo, no confió en su propia sabiduría, que es eterna, para vivir su vida mientras estuvo humanado en la tierra, sino que confió en lo que estaba escrito? ¿Y quiénes nos creemos nosotros, hermanos, para pensar que podemos hacer la Biblia a un lado y vivir de acuerdo a nuestra propia sabiduría humana? Hermanos, estamos mal. Si Cristo estuvo aferrado a la Escritura para vivir la vida que Dios manda, ¿cuánto más nosotros no necesitamos, hermanos, estar constantemente mirando en la Biblia qué es lo que debemos hacer para vivir como Dios manda? La Escritura es suficiente y es autoritativa y llama a cada cristiano a sumergirse en ella diariamente. Estamos llamados, hermanos, a alinear nuestras vidas con la palabra de Dios y asegurarnos de que nuestras decisiones, acciones y cosmovisión estén moldeadas por ella. Recordemos por un instante, hermanos, aunque estamos hablando del lugar perfecto desde donde la misión de Cristo empezó, solo recordemos por un instante el tiempo perfecto del que ya hablamos en el punto número 1. A veces, hermanos, nos parece que las cosas no están avanzando, nos parece que las cosas no van como deberían, queremos que las cosas ocurran ya. Pero la garantía es que si estamos viviendo por la Escritura, hermanos, en su tiempo las cosas ocurrirán. Por eso necesitamos la información de la Escritura, por eso necesitamos la revelación de la Escritura, por eso necesitamos el discernimiento de la Escritura. Porque en el momento en que vemos que las cosas no van como nos gustaría que fueran, inmediatamente nuestro corazón pecaminoso dice: voy a renunciar, esto no está funcionando, esto no está sirviendo, voy a buscar cómo hacerle. Cuidado, hermanos, cuando alguien planta una semilla y la empieza a regar y empieza a cuidar la tierra, no es instantáneo que vemos que salga esa planta. Usted se imagina que el sembrador diga: bueno, ya llevo unos días regando, la he sembrado, la he regado, la he cuidado y no veo nada. La voy a dejar así. Sin saber que esa semilla estaba germinando bajo tierra, sin saber que empezaba a tener un brote y que empezaba a crecer, pero que aún no había salido a la superficie para verla. Hermanos, confíe en la palabra de Dios, dirija su vida por la palabra de Dios. Y hermanos, unos siembran, otros riegan, pero es Dios quien da el crecimiento. No tenga miedo, confíe, crea en la verdad de la Escritura. Mateo nos está citando aquí, hermanos, en este cumplimiento perfecto, Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2, mostrándonos ese cumplimiento mesiánico. Déjenme leerle Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y Mateo en los versículos 15 y 16 nos dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz
les resplandeció. Hermanos, el versículo 15 nos da el lugar del que ya hablamos. Nos habla de esta ubicación precisa desde la cual el ministerio del Mesías comenzaría. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles, camino del mar, al otro lado del Jordán. Hermanos, punto preciso de donde tenía que comenzar. No hay otro lugar que cumpla esas características sino Capernaum. Y en el versículo 16, hermanos, vemos lo siguiente: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Qué vemos? Primero, hermanos, vemos tinieblas sobre la tierra. Nótelo usted, dice, el pueblo asentado en tinieblas, y también dice, a los asentados en región de sombra de muerte. Escuche la descripción de lo que es esto: sombras, oscuridad, tinieblas, muerte. Esto es, hermanos, la ceguera espiritual. Esto, hermanos míos, es la ignorancia y el pecado que están sobre las naciones. Esta es la condición en la que se encuentra este mundo. Galilea de los gentiles es una buena muestra de esta terrible realidad. ¿Usted ha escuchado el dicho, para muestra basta un botón? Esto es Capernaum. Si usted quería saber cómo iban las naciones de la tierra, no tenía usted que ir a cada nación para ver cómo eran las cosas. Vaya a Capernaum. ¿Por qué? Porque ahí hay gente de todas esas naciones. Hermanos, ¿y no es exactamente lo mismo que estamos viviendo nosotros en nuestro contexto hoy? Usted no necesita ir a todas las naciones para saber cómo está el mundo. Si usted vive en este país, en Estados Unidos, donde hay gente de todas las naciones, mire cómo va la cosa. No es diferente allá afuera. Muchos andan buscando que a ver dónde me voy a vivir porque está muy fea la cosa aquí. Si aquí está lo mejorcito, hermanos. Ya se imaginará cómo está en otros lugares. Cada vez peor, cada vez peor. Galilea era conocida por sus influencias paganas a causa de estos ciudadanos de otras naciones. Galilea, hermanos míos, era conocida por sus prácticas supersticiosas, por sus costumbres mundanas y por la desolación espiritual y su rechazo al Dios de Israel. Eso era Capernaum. Las personas de todas estas naciones estaban en completa, total y profunda oscuridad. Y más aún, hermanos, ellos eran oscuridad. Porque a veces tenemos la idea de que somos víctimas de las tinieblas. No, es que la cosa está mal. No, la cosa no va mal. Tú vas mal. Porque si usted piensa en una ciudad donde hay gran perversidad y maldad, quita a todos los humanos de ahí y ve cómo la cosa mejora. El problema es el ser humano, no que la cosa, no que la situación, no que el país, porque así hablamos, hermanos. Es que el país va mal, es que la situación va mal. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa situación? No, es el ser humano el que va mal. Como dije, hermanos míos, lo peor es que no solo estaban en oscuridad, sino que ellos eran oscuridad. De hecho, eso éramos todos nosotros en Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 8 nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Se da cuenta? La Biblia claramente testifica de que no somos víctimas de esa ceguera espiritual, de esa oscuridad o de esas tinieblas, sino que el problema es que somos nosotros. Esto erais vosotros. Erais tinieblas. Y vemos, hermanos míos, que dice el texto que estaban asentados. Estaban asentados en tinieblas, asentados en regiones de sombra de muerte. Hermano, estar sentado es una postura de inactividad por haber encontrado comodidad sin hacer nada. Asentado quiere decir que esa postura es continua, sin esperanza de ningún cambio, como el agua sentada que poco a poco se pudre y hiede. Y eso es lo que está diciendo el texto aquí. Es lo que nos dice Mateo, que está citando a Isaías. Y es Dios diciendo, esta es la condición de la humanidad. Está asentada ahí, sin ningún tipo de actividad que pueda proporcionarle de alguna manera una mejoría. Y no hay esperanza de cambio. Muchos están esperando que llegue el próximo presidente para que la cosa mejore. No va a mejorar. No va. Porque la Biblia es clara.
las naciones están asentadas en tinieblas. No buscan cómo moverse, no quieren ni siquiera buscar la manera de ir y acercarse al Dios que les puede dar vida, que les puede dar luz. Y esta oscuridad, hermanos míos, simboliza la condición perdida de toda la humanidad que se va degradando cada vez más y más sin Cristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 17 y 19. Los gentiles, aquellos que están fuera del pacto con Dios, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no son hijos de Dios, los gentiles andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, llenos de tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, ya ni les interesa, hermanos, se entregaron a la lascivia, esto es lujuria, para cometer con avidez, o sea, con todas las ganas y fuerzas, toda clase de impureza. Condición de la humanidad. Condición de Capernaum. Condición del mundo. Y ahí es donde va Cristo. Pero también vemos, hermanos, precisamente a Cristo, quien es el contraste, quien es la esperanza, quien es la luz. Dice también, vio gran luz, luz les resplandeció. Cristo es la luz del mundo que brilla en la oscuridad, hermanos. Cristo es el cumplimiento de la promesa de Dios de traer luz a los que están en tinieblas. Isaías capítulo 42, versículo 10, es el Padre diciéndole al Hijo, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, te pondré por luz de todas las naciones. Hermano, muchas veces leemos esto y dice, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré. Y uno dice, soy yo. No, no eres tú, es Cristo. Está hablando de Cristo. Está hablando cómo, hermanos míos, el alto grado de peligro de que el Hijo dejara el trono de gloria y llegara a un lugar como nuestro planeta es altamente peligroso, porque está sumido en profundas tinieblas. Y entonces el Padre le dice, dijo, tranquilo. Y le dice esto, porque yo te he llamado en justicia, porque yo te sostendré por la mano, porque yo te guardaré, porque yo te pondré por pacto al pueblo y porque yo te pondré por luz de todas las naciones. Y así es como vino Cristo, hermanos, con la promesa del Padre de que Él iba a estar encarnado como un bebé, y desde el momento en que fue, hermano mío, al vientre de la Virgen María, engendrado por Dios Padre, Jesús había sido cuidado por este Padre Celestial todo el tiempo. Entonces, Herodes lo quería matar, no pudo. Querían hacerle un sinfín de cosas cuando era niño, no pudieron. ¿Por qué? Por esta promesa que venía desde el Antiguo Testamento, en donde Dios prometió hacer esto, y ahora ha llegado el tiempo perfecto, en el lugar perfecto, en el cumplimiento perfecto de la profecía, en que Jesús está siendo puesto como luz a todas las naciones. Y por eso, hermanos míos, esto se está dando en Capernaum. Juan capítulo 1, versículos 1 al 9 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Escucha el versículo 4 que dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Eso ya lo sabemos. Estamos hablando de nuestro Juan el Bautista, que en el texto que estamos leyendo hoy está encarcelado. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En todo este pasaje, obviamente, hermanos, se está refiriendo a Jesucristo. Él es la luz de las naciones. De hecho, en Juan capítulo 8, versículo 12, vemos que Jesús les habla de nuevo a sus discípulos y les dice, por si quedaba alguna duda, hermanos, yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos míos, la llegada de Cristo es la luz del reino de Dios que invade el mundo de las tinieblas y acaba con ellas para siempre. A eso es que vino Cristo. Y Cristo no fracasa, Cristo solo triunfa. Hermanos míos, la luz ha resplandecido. Y las naciones ahora tienen esperanza. Esta imagen de la luz y la oscuridad es contundente y no deja lugar a dudas. ¿Qué tiene que hacer la luz, hermanos míos, para que las tinieblas desaparezcan? No tiene que hacer nada, solo tiene que ser, solo tiene que existir. Usted entra a su cuarto oscuro y ¿qué hace inmediatamente? Prende la luz. Y usted no ve una batalla y la luz tratando de echar fuera las tinieblas y las tinieblas resistiendo. No, la luz se enciende, se acabaron las tinieblas instantáneamente. Y esto es lo que está sucediendo en nuestro pasaje. Jesús está yendo a Capernaum, un lugar que es, como hemos dicho ya, símbolo y nos muestra la condición de las naciones de la tierra, perdido en tinieblas, asentado en esta oscuridad de muerte, y Jesús solo tiene que pararse ahí. ¿Y qué ocurre instantáneamente? Hermano, usted lo ve en toda la narrativa bíblica. Los demonios están que uno a la vuelta de la esquina. Y mucha gente toma eso como que, ya ve, todo esto de las posesiones demoníacas y todo eso, ahí está. Bueno, sí, porque es como Jesús llegando y agarra un palo y le pega al panal. Pero ninguna de las abejas puede picarlo. Y obviamente había una manifestación y una actividad demoníaca por estos demonios, por estos espíritus caídos a la vuelta de la esquina cada vez. Y Jesús expulsando demonios, los demonios quieren hasta hablar con Jesús y Jesús cállese, no puede dirigirme la palabra. Ay, por favor, déjanos irnos, aunque sean los cerdos. Vaya, es Jesús. Antes de la llegada de Jesús, esas cosas no se daban. ¿Por qué? Porque la luz no había entrado en esta invasión al mundo de las tinieblas. Pero cuando llega, ¿qué pasa, hermanos? Todas las alarmas del reino de las tinieblas empiezan a sonar. Hay un problema. ¿Qué? Ese hombre. ¿Quién? Ese que se llama Jesucristo. Al que el príncipe de las tinieblas no pudo derrotar en el desierto. ¿Y qué está sucediendo? Ellos saben, estamos acabados. No hay manera de luchar contra la luz. Hermanos, que debemos tener bien en claro que Jesús viene a echar fuera la oscuridad espiritual que representa el pecado, la ignorancia y la separación de Dios. Y como cristianos debemos confiar en su luz, confiar en su verdad, y estamos llamados a ser reflectores de esa luz cuando la recibimos. Porque, hermanos, Efesios capítulo 5, versículo 8, del que ya citamos una parte, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Hace rato nos enfocamos en el hecho de que eso éramos. Ahora enfoquémonos en el final de este versículo 8 de Efesios 5. ¿Qué somos ahora entonces? En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo debo vivir, hermano? ¿Cómo debe vivir usted que ha creído en Cristo? ¿Cómo debe vivir usted que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, quien es la luz del mundo? Como hijo de luz. No andar en perversidad, ni en tinieblas, ni en oscuridad, ni en sombras de nada, sino como hijos de luz. Y con esa luz iluminar a otros. En un mundo lleno de confusión, hermanos, lleno de perversidad moral, debemos vivir de una manera que dirija a los demás hacia la verdadera luz de Cristo, abrazando la santidad y viviendo de una manera diferente. Hermanos, el peor testimonio de la luz, ese es el que da una persona que dice que es cristiana, pero que vive exactamente igual que un hijo de las tinieblas. Si no hay diferencia, es que no hay luz. Hermanos, es algo duro de decir a veces, pero es la realidad. Si una persona que no tiene a Cristo, no profesa fe en Cristo, no cree en el Señor, no viene a la iglesia, no lee su Biblia, no ora, ni sabe lo que es orar, no hace ninguna de estas cosas que hace una persona que tiene vida espiritual, pero puede vivir al lado de usted porque usted vive exactamente igual que él, hay un grave problema.
No un problema, hermanos, un grave problema. Porque la luz y las tinieblas, hermanos, no se mezclan. No hay. No se puede. No se puede físicamente, no se puede espiritualmente. Si alguien puede decirme, mire, ¿usted ha visto alguna vez una mezcla de luz con oscuridad? Venga, le muestro. Está mintiendo. Eso no se puede. Físicamente no se puede. Espiritualmente mucho menos. Es imposible. Una de dos cosas va a pasar. Si la persona está viviendo como hijo de luz, el hijo de oscuridad, aquel que no tiene a Cristo, o se convierte o se aleja de usted. Porque las tinieblas no pueden soportar la luz. Ahora, la otra opción es que, hermanos míos, usted sigue ahí y la otra persona no se va. Es porque son lo mismo. Viven asentados, escuche, en comodidad sin esperanza de que algo cambie. Eso es asentado. Recuerda, sentado, posición de estar literalmente en una silla. Asentado, que en esa silla usted ya está cómodo y si de aquí nadie me mueve. No piensa moverse. Hermanos, pero de nuevo, la luz echa fuera esas tinieblas. Es la luz del Evangelio, la luz de la verdad, la luz de la palabra. Y como nosotros vivimos en esa luz, lo que hace que la gente en conversa diga, esos viven diferente. Esos viven diferente. Esa gente no es de este mundo. Y no me refiero, hermanos míos, a que somos extraterrestres. Pero somos bien raros. Somos bien raros. Los cristianos genuinos, nacidos por el poder del Espíritu Santo, cada día se vuelven más raros. Y si esta gente, ¿por qué hace lo que hace? ¿Por qué habla como habla? ¿Por qué dice lo que dice? ¿En serio leen la Biblia a diario? Sí, qué raros. Sí, hermano, es la vida del cristiano. Y no solo a mucha honra, con mucho gusto, con gozo de hecho. Punto número 4, hermanos, el mensaje perfecto. Versículo 17. ¿Cómo nos ha iluminado la luz de Cristo? Porque ya hemos visto, hermanos míos, ese tiempo perfecto, ese lugar perfecto, ese cumplimiento perfecto en que la luz ilumina toda oscuridad y toda tiniebla. Ahora, ¿cómo lo hace? Dice el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Note eso. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Es desde ese momento, en ese tiempo perfecto que hemos hablado ya, en ese lugar perfecto que hemos visto ya, en el perfecto cumplimiento de la profecía como hemos analizado ya, que Jesús, ¿qué dice? Comienza a predicar. ¿Ve la palabra clave ahí? Desde entonces. ¿Y qué otra cosa dice? Que comienza. Es decir, desde entonces Jesús predicó, hermanos, y Jesús sigue predicando. ¿Se da cuenta de eso? Desde entonces. Y continúa. No dice ahí que Jesús una vez predicó así, no dice desde entonces comenzó a predicar así. Él sigue predicando, hermanos, desde entonces. Él no ha parado de predicar, continúa predicando, sigue hablándonos hoy en nuestros días, aquí y ahora, y lo hace a través de su bendita palabra, lo hace usando a sus redimidos, lo hace usando a los cristianos, lo hace usando a sus ministros, usando a hombres y mujeres como ustedes que han creído en su nombre y por la fe conocen el Evangelio. Desde entonces, hermanos míos, Él ha comenzado a predicar y no se detiene, sigue avanzando esa luz en medio de las tinieblas del mundo y no va a parar hasta que Él conquiste todo el planeta. ¿Usted se da cuenta de eso? Que Jesús tenía a sus discípulos, y no me refiero solo a los 12 que se convertirían en sus apóstoles, exceptuando obviamente a Judas, el hijo de perdición. No me refiero a eso, tenía más discípulos. Así por lo menos tenía 70. ¿Por qué? Porque Él mandó a 70 en una ocasión. Entonces por lo menos tenía los 70. Y sin embargo, hermanos, cuando viene la crucifixión y cuando viene la muerte de Jesús, muchos se dispersan. ¿Y quiénes quedan allá? Pues un poquito. Y cuando Jesús asciende al cielo, ahí estaban María, la madre de Jesús, sus hermanos y hermanas, algunos de los discípulos que serían sus apóstoles, un puñadito de gente, nada más. Y es a ellos que Jesús les dice que tenían que ir ¿a dónde? Continúa el plan y la misión.
vayan a todas las naciones, discipulen las naciones, bautícenlas y enséñeles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, hermanos, de 2000 años atrás a hoy, ¿el reino de Dios ha aumentado o se ha hecho más pequeño? Hermanos, ha aumentado exponencialmente y sin parar. Y continúa creciendo y continúa avanzando como Él dijo. Y nada puede detener el reino de Dios en su avance. Absolutamente nada. Es como una medida de levadura, hermanos míos, que leuda toda la masa. ¿Y cómo sucede? Hermanos, no lo estamos viendo de manera directa muchas veces. Usted pone esa levadura dentro de la masa y usted espere. No hay nada más que hacer. Póngala y espere. Y usted va a ver cómo la masa entonces se hincha, se infla, hace efecto esa levadura. ¿Por qué? Porque lo hace desde adentro, de lo más profundo de los componentes, hermanos, qué sé yo, biológicos, químicos que hay en la masa y la levadura, y queda más grande. Es exactamente lo mismo que está sucediendo con el Evangelio y el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos míos, a través de la locura de la predicación, por la proclamación del Evangelio, va cambiando desde dentro los corazones de aquellos que se arrepienten y creen. Y entonces empieza a crecer y a crecer y a crecer. Ahora, ¿qué predica Jesús, hermanos míos? Predica el mensaje perfecto, así se llama este punto. ¿Y cuál es el mensaje perfecto? Hermanos míos, Él predica el llamado al arrepentimiento. Eso es lo que predica Jesús por primera vez y de manera oficial. Arrepentimiento. Esta va a ser la línea medular de su mensaje. Esta es la esencia del llamamiento cristiano. Esta es la columna vertebral del Evangelio de Dios. El arrepentimiento. El mensaje de Jesús, hermanos, es exactamente el mismo mensaje de Juan el Bautista que vimos en Mateo capítulo 3, versículo 2. Mostrando que todo verdadero siervo del Rey es validado por la exactitud del mismo mensaje que Jesús predicó. Usted quiere saber cómo un predicador, un pastor, un ministro es un verdadero siervo de Dios. Bueno, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Su estilo de vida, en fin, muchas cosas. Lo que vemos en las mismas cartas, en 1 Timoteo, en Tito. Hay muchas cosas, hermanos. Pero una cosa fundamental que inmediatamente le va a decir a usted, este debe ser bueno. ¿Qué es? La predicación que tiene. El evangelio que proclama. Si no es exactamente el que proclama a Jesucristo, pues ya está. Entonces es falso. Predica otro evangelio. Y Pablo ya nos lo ha dicho en Gálatas. De hecho, reprende a los Gálatas porque dice, qué fácil los engañan a ustedes. No hay otro evangelio, sino el que le hemos predicado nosotros. No hay otro, que es el evangelio que está en la Biblia. No hay otro evangelio. Solo hay uno. Ahora, hay quienes lo tratan de pervertir, pero eso es falso. Y va más allá Pablo y dice, no solo un ministro que usted vea o alguien que diga que está predicando, que es cristiano y predica otra cosa es falso, sino dice, aun si un ángel de luz se apareciera y les empieza a predicar otra cosa de la que hemos predicado, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. Eso es mentira. El arrepentimiento, hermanos míos, es la piedra angular que sostiene todo el evangelio en su lugar. Si no se predica el arrepentimiento para perdón de pecados, hermanos, estamos predicando cualquier otra cosa, pero no el evangelio bíblico. ¿Qué es arrepentimiento, hermanos? Es volverse del pecado hacia Dios. Y esa es la primera cosa que el evangelio demanda. Y ya que el evangelio es eterno, el mensaje nunca cambiará. Entonces, hermanos, aplicación directa para nosotros hoy. ¿Qué es lo que debemos hacer con este texto? Arrepiéntase para el perdón de sus pecados. Si usted no está en Cristo, arrepiéntase hoy. Deje su pecado, venga al Señor, póstrese ante el Rey. Eso es arrepentirse, darle la espalda al pecado y venir a vivir para Cristo. Venir a vivir para Dios. Usted probablemente hasta el día de hoy, si no ha entregado su vida al Señor, eso es una garantía. Ha estado viviendo para usted y para sus intereses y para sus sueños y para sus metas y para sus placeres.
El Señor dice, arrepiéntete. Dice, deja eso. Y ahora empieza a vivir para mi placer, para mi gozo, para mis propósitos, para mis sueños, para mi plan, para mi voluntad. Eso es arrepentirse. Dejar de vivir, hermanos míos, sumidos en las tinieblas del mundo de las naciones para venir a sumergirse en la luz del reino de Dios y vivir por Él. Y morir si eso es necesario. Ese es el arrepentimiento, hermanos. Mire cómo en Hechos capítulo 2, versículo 38, primer sermón de Pedro. Pedro ya no es Pedrito, hermanos. Después, en el capítulo 2 de la llegada del Espíritu Santo, que se puso sobre los apóstoles como lenguas de fuego sobre ellos, aquí ya estamos viendo a don Pedro. ¿Qué predica Pedro? Este nuevo y renovado Pedro. Hermanos, dice él en el versículo 38 de Hechos 2, arrepentíos, le dice a toda esta gente que tiene él allá. Primera cosa, dice, cuando la gente le pregunta, Pedro, ya te entendimos, ya nos presentaste quién es Cristo, ya nos dijiste la tremenda falta que tuvimos por ir y crucificarlo. ¿Qué haremos? Dice Pedro, no hay otra cosa que hacer. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos míos, Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47. Este es Jesucristo hablando a sus discípulos en la gran comisión desde el pasaje de Lucas. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, nada está por azar. El mensaje es el mismo y tiene que ser el mismo constantemente. Cristo llama a una transformación genuina del corazón, no a una simple moralidad externa. Si usted dice que es cristiano, pero nunca nadie lo había llamado al arrepentimiento de sus pecados, usted no puede ser cristiano. Porque el evangelio es el único que salva, es el único que le hace cristiano. Y la pieza medular del evangelio es el llamado al arrepentimiento. Si usted dice, yo soy cristiano porque en mi casa somos cristianos, desde que nací me llevan a la iglesia. Ajá, pero ¿te has arrepentido de tus pecados? No, es que yo nací en cuna cristiana. Eso no existe. Lo único que te hace cristiano es el arrepentimiento de los pecados. No es que tradición familiar, yo creo en Dios, sé que hay un Dios. Esa no es la pregunta. ¿Te has arrepentido de tus pecados para salvación? Porque tú puedes llegar a la iglesia por muchos motivos. Tristemente, muchos evangelistas, o entre comillas evangelistas, incluso muchos hermanos con una buena intención, a veces le dicen a otros, sobre todo cuando está pasando por un problema gravísimo, es que tienes que buscar de Dios. Sí, hermanos, claro, todos estamos en urgencia de buscar de Dios. Pero ese no es el evangelio. Porque si me quedo nada más en tienes que buscar de Dios, la idea pareciera que necesitas a alguien que te resuelva tu problema y ve a ver si Cristo te lo quiere resolver. Y no es así. Es arrepiéntete de tus pecados. ¿Sabes cuál es la razón de tus problemas? El pecado. Esa es la razón de los problemas. Por lo tanto, ¿quieres una solución para el problema? Tienes que arrepentirte de tu pecado. Y hermanos, de nuevo, esta es la columna vertebral del evangelio. Ahora, ¿por qué arrepentimiento, hermanos? El texto nos lo dice directamente. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué tiene que ser arrepentimiento de pecados lo que me va a dar una posición de justicia delante de Dios por los méritos de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no llegar a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué no leer mi Biblia todos los días? ¿Por qué no orar? ¿Por qué no hacer el bien a los demás? ¿Por qué no eso? No, el arrepentimiento. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, tardaríamos una predicación y una predicación larga solo hablando de qué significa porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, voy a dar brevemente, o intentaré dar brevemente, lo más esencial de esta frase.
Primero que nada, hermanos, ¿qué significa esto? ¿Acaso Dios no ha sido el Señor omnipotente que ha reinado por siempre? Desde luego que sí. Entonces, ¿por qué dice Jesús? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Primero, hermanos, ¿qué es el reino de los cielos? ¿O qué entendemos por el reino de los cielos? ¿O qué debemos entender por el reino de los cielos? Primero que nada, no es una entidad política. ¿Qué? No es, hermanos míos, un sistema político, sino que Dios, de manera personal, por eso es que Jesús encarnó, de manera personal, aparece en la escena de un mundo caído y rebelde en su contra para conquistarlo, para vencerlo, por la manifestación de su gobierno. Aunque no es un sistema político, sí hay un gobierno. Es la manifestación de su gobierno y su reinado a través de la redención que Él obra por el Mesías en y desde los corazones de su pueblo. Uno dice, ¿qué fue todo eso, hermano? En otras palabras, el Señor por el Evangelio nos da nuevos corazones, y los que estuvieron el miércoles en nuestra sesión de oración y de estudio de ayuno, mencionábamos esto. El Señor por el Evangelio cambia primeramente el corazón de una persona, lo que hace cambiar la voluntad y cada área de la vida de esa persona, y a través del gobierno y la ley de Dios escrita ahora dentro del corazón vivo de esa nueva criatura, impacta su familia, su iglesia, y así la iglesia a una nación completa. Y ese es el reino de Dios, en donde Jesús verdaderamente es rey, verdaderamente gobierna, verdaderamente tiene leyes y verdaderamente tiene ciudadanos que viven bajo esas leyes. Y no, hermanos, nuestro reino está en la Casa Blanca, está en el trono de gloria en el cielo. Y aquí está, hermanos míos, todo lo que Él ha mandado que vivamos. En las páginas de la Biblia está la manera en que los ciudadanos de este reino, el reino de los cielos, debe vivir. Imagínense la locura que es estar más pendiente de las cosas que ocurren temporalmente en nuestro mundo y en el mundo de la política, que hay gente que le encanta eso y no saben absolutamente nada de lo que verdaderamente importa, que es el reino de los cielos. Quiero hacer una aclaración. No significa que no debamos mantenernos informados, porque hay que saber qué está pasando en el mundo de las tinieblas para nosotros saber cómo andar como Jesús nos mandó, siendo astutos como serpientes, dóciles como palomas. Por supuesto, eso no niega esa sabiduría, pero hermanos, debemos saber lo que es el reino del cielo, de los cielos. Por lo cual, hermanos, podemos decir con plena certeza y sin ninguna duda que aunque el dominio de la iniquidad lance sus más violentos ataques y nos parezca que va en aumento, la realidad, hermanos, es que el reino de las tinieblas está cayendo, y se está cayendo a pedazos. Si usted es de los que piensa, es que las cosas cada día van peor bueno, en un sentido sí, pero cuando miramos, hermanos, el panorama completo, no, el reino de las tinieblas no está avanzando, está retrocediendo. Y es precisamente porque la luz ha venido al mundo y brilla con tal fuerza y con tal poder, que el reino de las tinieblas está sacando todo lo que tiene en contra del reino de Dios, porque sabe que está pronto a desaparecer. Como decíamos hace unos minutos, ¿cómo ha ido avanzando el reino de Dios desde que Jesús ascendió en gloria? Ha ido avanzando y nada lo puede detener. Absolutamente nada lo puede detener. Y por eso, hermanos míos, es que vemos lo que vemos. Satanás y sus demonios saben que están pasando los días y pocos les quedan para que sean echados al lado del fuego y azufre. Ahora, hermanos, vemos cómo la presencia de Jesús y el mensaje que predicó es ese relámpago, hermanos, que con fuerza brilla en la oscuridad e inaugura el reino eterno de Dios. Pero también sabemos que la consumación total y final espera a su segunda venida, espera a su regreso. Vemos otra cosa importante aquí, hermanos, la urgencia del mensaje. Este es el mensaje perfecto. Y con esto empezamos a cerrar. Pero hay una urgencia en este mensaje. Dice que el reino de los cielos, ¿qué cosa? Se ha acercado.
Y eso es importante. Este es el reino que se ha acercado. Este es el rey que ha llegado. Lo que nos indica que hay una necesidad que debe resolverse lo antes posible. La gente que escuchaba eso en ese tiempo, hermanos, entendía qué es esto. Usted no puede ser una persona que viva en el Imperio Romano en el siglo I y que escuche que hay un reino que ha llegado y que usted no diga estamos en problemas. Y eso ya lo habíamos visto también en la predicación de los magos de Oriente. La gente se alertaba, se alarmaba. ¿Por qué? Porque ante la presencia de un rey extranjero, lo único que puede ocurrir es una guerra. Y todos los que estén como súbditos del reino al que se está atacando, solo tienen dos opciones: o se rinden o acaban con ellos. Entonces Jesús, hermanos míos, declara algo que es extremadamente peligroso cuando dice que este reino se ha acercado, cuando dice el rey de este reino ha llegado, cuando dice ya estoy aquí. Problemas, porque hay que tomar una decisión. ¿Hacia qué rey nos vamos? ¿Nos quedamos en el reino en donde estamos o vamos corriendo a postrarnos ante este rey que ha venido a invadir este reino? Si nos postramos ante él, quizá y solo quizá tenga misericordia de nosotros y no nos acabe. Hermanos míos, esta crisis que tiene la humanidad es una crisis dada por el hecho de que este rey ha invadido el reino de las tinieblas, el Rey Jesucristo con su luz. Y entonces es apremiante, es inaplazable, debe hacerse pronto, es inminente la resolución de este conflicto. El reino está cerca y exige una respuesta inmediata. Por eso el mensaje de Jesús sigue siendo hoy urgente a todos los que lo escuchan. Este rey, el legítimo rey universal de toda gloria, ha venido a salvar, hermanos míos, a todo aquel que se rinde ante él. Pero también ha venido a acabar con todos aquellos que continúan en su contra. Y esa es la verdad del Evangelio. Es una espada de dos filos. O te postras a Jesús y esa espada te defiende contra el rey de las tinieblas, o sigues en contra de Jesús y esa espada te atraviesa para acabar contigo. Solo hay dos opciones, hermanos. No hay tres opciones, ni cuatro, ni un punto neutral a esto. El mensaje de Jesús es simple, pero es profundo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es la preparación para ser receptores de su perdón. Solo el arrepentimiento puede preparar mi corazón para recibir el perdón de mis pecados en Cristo. El arrepentimiento, hermanos míos, no es algo que se hace una vez. El arrepentimiento, hermanos, es una postura, es una posición, es un estado continuo de vida cuando hemos respondido al Evangelio con un sí, Señor. Me rendiré a ti. Ese es el verdadero Evangelio. La doctrina cristiana bíblica e histórica siempre ha puesto un fuerte énfasis en la necesidad de arrepentirse como respuesta positiva al escuchar el Evangelio. Hermanos, nadie va a tener el peso de santidad que se requiere para entrar al cielo. Nadie. Basta el más mínimo de los pecados para que eso quede arruinado. Y déjeme darle una ilustración para probar este punto. Le aclaro que es una ilustración. En Juan capítulo 3, versículo 16, usted sabe que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a veces olvidamos que eso, hermanos míos, está en un contexto. En Juan, en ese mismo capítulo, en el capítulo 3, pero en el versículo 13, Jesús le dice a Nicodemo, porque esa plática la está teniendo con Nicodemo, le dice: nadie subió al cielo. ¿Quiénes pueden subir al cielo? Dice Jesús: nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo. ¿A quién se está refiriendo? A sí mismo. Él es el pan de vida que bajó del cielo.
Dice, nadie puede subir al cielo sino aquel que descendió del cielo. Hermano mío, solo es en Jesucristo que nosotros podemos tener entrada al cielo. Ahora, esta es la ilustración, hermanos. Supóngase usted que llega al cielo y usted dice, yo no tuve que creer en Cristo, ni tuve la necesidad de hacer todas esas cosas que esos cristianos hacen. ¿Sabe por qué? Porque yo me porto bien, porque yo no le hago mal a nadie. Yo ¿sabe a cuántas viejitas he ayudado a cruzar la calle? ¿Sabe a cuánta gente he ayudado? No, o sea, hasta la cara de tonto me veían por cuánto yo ayudaba. Ok. Este es el punto, hermanos, que para entrar al cielo solo puede entrar aquel que iguale el peso de la santidad de Dios. Haga de cuenta que a la entrada al cielo hay una gran balanza y de un lado está Dios parado con todo el peso de su santidad y dice, también se portó, de verdad ayudaba usted a tanta gente, entonces usted debía andar en una justicia y una santidad igual a la mía. Párese en el otro lado de la balanza y si me equilibra perfectamente, entra. Hermanos, muchas veces aquí nos sentimos que podemos tener confianza en nuestra propia justicia o en nuestras propias acciones buenas, porque no conocemos el peso de la santidad de Dios. Pero cuando entendemos cuál es el peso de la santidad de Dios, lo único que vamos a sentir, hermanos míos, al pararnos delante de Dios y decirle, a ver, súbase a ver si iguala el peso de mi santidad, es terror, porque sabemos que no vamos a hacerlo. Y el Señor dice, vaya, súbase. Si usted iguala el peso de mi santidad, le dejo entrar. Y si no, se va al infierno. Dale, apúrese, súbase. Por eso, hermanos, es necesario que, como dijo Jesús, nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, hermanos, lo que sucede es que llega el momento de subirse a esa balanza, en la ilustración que les estoy poniendo, y Jesús está con nosotros. Y cuando Dios dice, ¿cómo ha vivido usted? Me va a decir que es de los que, sí, yo me portaba bien en el fondo, usted conocía mi corazón, Señor. No, súbase a ver cómo está, esta balanza no miente. Entonces Jesús le va a decir a los que han puesto su fe en Jesucristo, tranquilo, tranquila, que para eso estoy aquí. Pero Señor, nunca te he dejado. He estado guardándote y cuidándote toda tu vida para este momento y no te voy a dejar. Vamos a subirnos juntos. Pero Señor, y si yo te garantizo que me voy a subir contigo y el peso de mi santidad igual a la del Padre, porque yo soy el esplendor de su gloria, porque yo soy la imagen misma de su sustancia. Señor, pero he cometido muchos pecados. Te garantizo que todos los llevo en la cruz. Y si no me crees, mira mis manos. Fueron perforadas por ti. Y Jesús, hermanos míos, nos carga en brazos y se sube a esa balanza. Y esa balanza queda perfectamente equilibrada, pues el peso de la santidad de Cristo es idéntico al peso de la santidad del Padre. Y entonces el Padre mira y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y esa es nuestra única confianza, hermanos, que sin Cristo estamos perdidos, pero en Cristo tenemos salvación. Por lo tanto, y con esto termino y cierro, por favor, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. No te pierdas. Ven a Cristo hoy. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias por la bendita misión de tu Hijo Jesús al venir a rescatarnos. Gracias, Señor, por el peso perfecto y profundo, infinito y eterno de su santidad, quien por sus méritos y por la fe, solo por gracia, has puesto en nuestra cuenta. Señor, te pedimos que podamos continuar, Señor, los que hemos creído, viviendo para la gloria de Cristo, viviendo en este continuo arrepentimiento, viviendo siempre en Él, nunca fuera de Él,
Señor, te pedimos que produzcas en nosotros convicción, Señor, que produzcas en nosotros la realidad de tu glorioso evangelio y que el reino que tú viniste a inaugurar, Señor, sea a través de nosotros una realidad que vivamos constantemente, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no hemos vivido para tu gloria. Perdónanos, Señor, porque no hemos ajustado lo que debiéramos ya haber tenido listo para ti, Señor. Padre, y te pedimos también por aquellos que no estando en ti han escuchado este mensaje. Padre, concédeles el arrepentimiento. Tú no te gozas de la destrucción de los impíos, Señor. En tu amor y misericordia concédeles venir a ti y creer la verdad de tu palabra, la verdad de tu evangelio, y dales ojos para ver la luz que brilló con tremendo poder, Señor, hace 2000 años en Capernaum y que sigue brillando hoy, Señor, a través de las naciones para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.